Jeremías quería, sino era en el tiempo de Dios. A veces, gloria al Señor, queremos que las cosas surjan rapidito. A veces tenemos problemas y queremos que Dios las resuelva al momento. Pero gloria al Señor, Dios tenía un día. Dios tenía un comienzo y Dios tenía un final, gloria al Señor. Y Jeremías se encontraba allí solo, se encontraba triste, gloria al Señor, aleluya. Pero Dios le dijo, mira, clama a mí que yo te voy a responder, aleluya. Clamor al Señor, él clamó como dando voces de lástima, dando un grito con vigor y un grito con esfuerzo. O sea que no es lo mismo que clamar, que es lo mismo que llamar, aleluya, porque yo puedo llamar a cualquiera, pero clamar es muy diferente, aleluya. Cuando tú clamas, tú te estás esforzando, tú estás sacando fuerza de donde no la tienes, aleluya, y comienzas, aleluya, a clamar el Cristo de la gloria, aleluya, un clamor de compasión, aleluya. Él decía, mira, clama a mí, pero con compasión, que yo me mueva, aleluya, porque la Biblia me dice a mí que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, aleluya. Cuando nosotros vamos a hablar al Padre en clamor, en ruego, en ayuno, gloria al Señor, con la cabeza en el suelo, en señal de humillación, Dios tiene que responderte, aleluya. Dios tiene que responderte, hermano, porque eso es promesa de Él, aleluya. Y Él le respondió a Jeremías y comenzó a enseñarle cosas grandes, aleluya. Comenzó a enseñarle cosas que él no entendía, aleluya, pero fue a través del clamor, gloria al Señor. Y empezó, amado, a enseñarle cosas grandes, pero también dice que empezó, amado, ocultas que él no conocía. Sabe que hay cosas, amado, ocultas a nuestra vida que nosotros, pero estos son, amados, carnales, no las podemos visualizar. Pero cuando, amado, los armamos de la armadura de Dios, como dice en Efesios capítulo 6, que los armemos de toda armadura de Dios, amado, para deshacer toda obra de las tinieblas, para deshacer toda obra del diablo y los demonios, amado, es que entonces podemos ver las cosas ocultas, las cosas, amado, que Dios comenzó a darle, amado, a Jeremías, para que pudiera ver, amado, anda, rey de gloria en aquel entonces. Por eso yo te digo en esta hora, yo no sé por la situación en la cual te estás pasando, yo no sé por el problema, yo no sé por el río, tal vez, anda, rey de gloria, que viene, amado, viene la corriente, y se levanta quizá la saliva, se levanta las olas altas a tu vida, yo no sé, amado, pero yo te vengo a decir en esta hora que hay un Cristo que vino a deshacer las obras del diablo, hay un Cristo que vino a deshacer las obras de los demonios, hay un Cristo que quiere darte la victoria, hay un Cristo que te quiere levantar en esta hora. Solamente tú tienes que ponerle tu parte para que Él pueda, amado, hacer la obra en tu vida, porque, amado, muchas veces queremos nosotros que Dios haga todo por nosotros, y que pase que nosotros vamos a hacer, nos vamos a quedar de brazos cruzados, pues no, pues vamos para adelante, amado, gloria al Señor, porque muchas veces, amado, gloria al Señor, anda, Jehová, yo no sé, como que esto se bañó aquí, alabamos al Señor, amado, tenemos que entender eso, que tenemos que también nosotros ponerle nuestra parte, porque en Apocalipsis a mí me dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que te quiero decir que Jesús es un caballero, gloria al Señor, que Dios no te ha quitado a ti el libre albedrío para que tú hagas, pero Dios te dice a ti que si tú estás de la mano de él, vas a poder vencer todos los obstáculos, problemas, situaciones que se aparezcan en tu vida. Gloria al Señor. A veces Dios permite estas situaciones a nuestra vida. A veces no entendemos, a veces no comprendemos, a veces decimos, pues, ¿por qué a mí, Señor, si yo soy justa, si yo no hago nada malo, yo no le hago nada a nadie? Mire, mi hermano, Job era un hombre recto, Job era un hombre justo, Job era un hombre que caminaba en integridad, pero tuvo que pasar por una situación para poder crecer. A veces no entendemos, mi hermano, yo cuando estaba aquí en Puerto Rico, gloria al Señor, yo estaba menguando espiritualmente, casi me moría, gloria al Señor. Yo comencé a clamar a Dios y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero descarrilarme otra vez, yo quiero, aleluya, subir un escalón más, yo quiero ver tus promesas en mi vida. Dios me comenzó a ministrar a mi vida, Dios comenzó a hablar, aleluya, tuve que partir a tierras lejanas para poder crecer en el Señor, porque Dios tenía un propósito conmigo en los Estados Unidos, gloria al Señor. Yo no entendía el porqué de las cosas y ahora estoy entendiendo por qué Dios me tuvo que sacar a aquel lugar, aleluya, pero era para que hubiera un crecimiento en mi vida. A veces no entendemos, Señor,
oscurecido y no veo la luz del día y no veo yo que todo es oscuro y veo las mismas situaciones y veo que los empleados, Dios mío, están en contra mía y veo a mi esposo, mi abuela, mis hijos y que todo el mundo se mira en mi contra, pero es porque Dios quiere que tú crezcas. Dios nos llamó a crecer, Dios no nos llamó a menguar. Aleluya, tenemos que seguir creciendo. Vamos de camino, vamos de montaña en montaña. Aleluya, el cristiano no es de abajo, el cristiano es de arriba. Gloria al Señor. Gloria al Señor, porque hay mucho amado que se basa en los tiempos de antes, amado. Gloria al Señor, había un mover de Dios tan terrible, por ahora también hay un mover de Dios, amado. Claro, no podemos estar mal eso, amado. Todavía hay un mover de Dios terrible, todavía la unción de Dios está fluyendo, el mover de Dios está fluyendo, amado, pero es que nosotros tenemos, amado, que provocar eso, amado. Nosotros somos que provocamos, amado. Gloria al Señor, el culto lo hacemos tú, lo hacemos yo, gloria al Señor. Cuando nosotros venimos con un corazón dispuesto, con un corazón, amado, de que tenemos bendición de Dios, amado, gloria al Señor, porque en cierta ocasión, amado, Jacob se encontraba, amado, una situación que dice la Biblia que al encuentro le salió un ángel, pero dice que Jacob, amado, comenzó, amado, una guerra, una pelea, amado, cuerpo a cuerpo con aquel ángel, gloria al Señor. Y dice la Biblia que en aquel entonces Jacob le decía, no, tú no te vas, y el ángel decía, no, que me tengo que ir, y él le decía, tú no te vas, y el ángel decía, no, que me tengo que ir, gloria al Señor. Y dice la Biblia que hasta rayar el alba, que quiero decir que hasta la mañana, gloria al Señor, hasta que se ponía la puesta del sol, estaba luchando Jacob por aquel ángel. Y dice la Biblia que aquel ángel entonces le dijo, ok, tú quieres la bendición, pues toma la bendición, amado. Aquel hombre, gloria al Señor, aquel ángel, dice la Biblia que le dio la bendición a este hombre, amado. Que te quiero decir que nosotros para obtener la bendición tenemos que pelearla, aunque, amado, aunque sea como pato boca arriba, gloria al Señor, tenemos que pelear la bendición que Dios te quiere dar, amado. La bendición que Dios, amado, ya ha descendido, amado, de los cielos, para dársela a ti, para dársela a los tuyos. Yo no sé, amado, cuánto están sufriendo aquí, porque tienen hijos tal vez, amado, en la prisión, porque tienen hijos quizás, amado, en el piso de la droga, gloria al Señor, quizás, amado, en un punto de droga, metido, amado, gloria al Señor. Pero yo te quiero decir, amado, que no pierdas la esperanza, que no pierdas la fe. Quizás tu matrimonio, amado, se está derrumbando, quizás ya no te entiendes bien con tu esposo, quizás ya no te entiendes bien con tu esposa, amado, tienes que escudriñarte qué es lo que está pasando. Hay que volver al primer amor, hay que volver de nuevo a escudriñarlo. Alabamos al Señor, pero no podemos permitir que nuestra familia se derrumba, no podemos permitir que vuestros hijos, amado, gloria al Señor, los perdamos. No, vamos a armarnos de valor, vamos a armarnos de valentía y vamos a pelear la buena batalla de los fuerza, Espíritu Santo de Dios, para que ellos puedan, Dios mío, seguir peleando, Dios mío, esta buena batalla de la fe conmigo, para que ellos puedan ver cosas grandes, puertas que ellos las conocen, cosas grandes, puertas que ellos las conocen, habla sus espirituales, derramadores de altas en estos momentos, Padre amado, ahora, de Dios, que Espíritu Santo, bendición, hazte que sobreabunde, Padre, que nunca falte el pan, que nunca falte nada de la cena, nunca nada de la nevera, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, Padre amado, Dios mío, anda Jehová, Dios mío, como decía, Padre amado, Dios mío, que en los vides no haya fruto, ay, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, Padre, con todo esto me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación, anda Jehová, porque que tú eres nuestra provisión, Dios mío, Padre, que tú eres nuestra provisión, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, anda Jehová, Dios mío, Espíritu de Dios, ay, Señor, gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Santo, aleluya. Santo, si alguien más necesita la oración, hermano, este es el momento, aleluya. Acuérdese que no contamos con mucho tiempo, aleluya. Santo. Santo. Ayúdala, Jesús.